Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo como ven si susurro, porque quiero hacer varios capítulos. En este caso el capítulo 24, de vuelta al mundo en 80 días. Empezamos por el capítulo 24, a ver hasta dónde llegamos. Fácil es comprender lo acontecido a la vista de Shanghái. Las señales hechas por la tankadera habían sido observadas por el vapor de Yokohama. Viendo el capitán la bandera de auxilio, se dirigió a la goleta y algunos instantes después, Phileas Fogg, pagando su pasaje según lo convenido, metía en el bolsillo del patrón John Bunsby 150 libras. Después el honorable gentleman Mistress Aouida y Fix subían a bordo del vapor que siguió su rumbo a Nagasaki y Yokohama. Llegado el 14 de noviembre, a la hora reglamentaria, Phileas Fogg, dejando que Fix fuera a sus negocios, se dirigió a bordo del Carnatic y allí supo con satisfacción de Mistress Aouida y tal vez con la suya, pero al menos lo disimuló, que el francés Picaporte había llegado efectivamente la víspera a Yokohama. Phileas Fogg, que debía marcharse aquella misma noche para San Francisco, se decidió inmediatamente a buscar a su criado. Se dirigió en vano a los agentes consulares, ingleses y franceses, y después de haber recorrido inútilmente las calles de Yokohama, desesperaba ya de encontrar a Picaporte, cuando la casualidad o tal vez una especie de presentimiento lo hizo entrar en el barracón del honorable Batulcar. Seguramente que no hubiera reconocido a su criado bajo aquel excéntrico atavío de heraldo, pero éste, en su posición invertida, vio a su amo en la galería. No pudo contener un movimiento de su nariz, y de aquí el rompimiento del equilibrio y lo que se siguió. Esto es lo que supo Picaporte de boca de la misma Mistress Aouida, que le refirió entonces cómo se había efectuado la travesía de Hong Kong a Yokohama en compañía de un tal Fix. Al oír nombrar a Fix, Picaporte no pestañeó. Creía que no había llegado el momento de decir a su amo lo ocurrido. Así es que en la relación que hizo de sus aventuras, se culpó a sí propio, excusándose no haber sido sorprendido por la embriaguez del opio de un fumadero de Hong Kong. Mr. Fogg escuchó esta relación con frialdad y sin responder, y después abrió a su criado un crédito suficiente para procurarse a bordo un traje más conveniente. Menos de una hora después, el honrado mozo, después de quitarse las alas y la nariz y de mudarse de ropa, no conservaba ya nada que recordase al sectario del dios Tingú. El vapor que hacía la travesía de Yokohama a San Francisco pertenecía a la compañía del Pacific Mail Steam y se llamaba General Grant. Era un gran buque de ruedas de 2.500 toneladas, bien acondicionado y dotado de mucha velocidad. Sobre cubierta se elevaba y bajaba alternativamente un enorme balancín, en una de cuyas extremidades se articulaba la barra de un pistón y en la otra la de una biela que, transformando el movimiento rectilíneo
en circular se aplicaba directamente al árbol de las ruedas. El General Grant estaba aparejado en corbeta de 3 palos y poseía gran suficiente superficie de velamen que ayudaba poderosamente al vapor. Largando 12 millas por hora, el vapor no debía emplear menos de 21 días en atravesar el Pacífico. Phileas Fogg estaba por consiguiente autorizado para creer que, llegando el 2 de diciembre a San Francisco, estaría el 11 en Nueva York y el 20 en Londres, ganando algunas horas sobre la fecha fatal del 21 de diciembre. Los pasajeros eran bastante numerosos a bordo del vapor. Había ingleses, americanos, una verdadera emigración de colíes para América y cierto número de oficiales del ejército de Indias que utilizaban su licencia dando la vuelta al mundo. Durante la travesía no hubo ningún incidente náutico. El vapor, sostenido sobre sus anchas ruedas y apoyado por su fuerte velamen, cabeceaba poco, y el océano Pacífico justificaba bastante bien su nombre. Mr. Fogg estaba tan tranquilo y tan poco comunicativo como siempre. Su joven compañera se sentía cada vez más inclinada a este hombre por otra atracción diferente de la del reconocimiento. Aquel silencioso carácter, tan generoso en suma, le impresionaba más de lo que creía, y casi sin percatarse de ello, se dejaba llevar por sentimientos cuya influencia no parecía hacer mella sobre el enigmático Fogg. Además, Mistress Aouida se interesaba muchísimo en los proyectos del gentleman. Le inquietaban las contrariedades que pudieran comprometer el éxito del viaje, y a veces hablaba con Picaporte, que no dejaba de leer entre renglones en el corazón de Mistress Aouida. Este buen muchacho tenía ahora en su mano una fe ciega. No agotaba los elogios sobre su honradez. La generosidad, la abnegación de Phileas Fogg, y después tranquilizaba a Mistress Aouida sobre el éxito del viaje, repitiendo que lo más difícil estaba hecho, que ya quedaban atrás los fantásticos países de la China y del Japón, que ya marchaban hacia las naciones civilizadas, y por último que un tren de San Francisco a Nueva York y un transatlántico de Nueva York a Londres bastarían indudablemente para terminar esa dificultosa vuelta al mundo en los plazos convenidos. 9 días después de haber salido de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terrestre. En efecto, el General Grant paseaba el 23 de noviembre por el meridiano 180, bajo el cual se encuentran en el hemisferio austral los antípodas de Londres. De 80 días disponibles, Mr. Fogg había empleado ya ciertamente 52, y no le quedaban ya más que 28. Pero si el gentleman se encontraba a medio camino en cuanto a los meridianos, había recorrido en realidad más de los 2/3 del trayecto total.
a consecuencia de los rodeos de Londres a Adén, de Adén a Bombay, de Calcuta a Singapur y de Singapur a Yokohama. Siguiendo circularmente el paralelo 50, que es el de Londres, la distancia no hubiera sido más que unas 12.000 millas, mientras que por los caprichosos medios de locomoción había que recorrer 26.000, de las cuales se habían andado ya 17.500 el 23 de noviembre. En lo sucesivo el camino era directo y Fix ya no estaba allí para acumular obstáculos. Aconteció también que en esa misma fecha, el 23 de noviembre, Picaporte experimentó suma alegría. Recuérdese que se había obstinado en conservar la hora de Londres en su famoso reloj de familia, teniendo por equivocadas todas las horas de los países que atravesaban. Pues bien, aquel día, sin haber tocado su reloj, se encontró conforme con los cronómetros de a bordo. Fácil es comprender el triunfo de Picaporte, que hubiera querido tener delante a Fix para saber lo que diría. Ese tunante que me refería un montón de historias sobre los meridianos, el sol y la luna, repetía Picaporte. Vaya una gente, se la escuchasen, buena relojería habría. Ya estaba yo seguro que algún día se decidiría el sol a arreglarse por mi reloj. Picaporte ignoraba que si la muestra de su reloj hubiese estado dividida en 24 horas en vez de 12, como los relojes italianos, no hubiera tenido motivo ninguno de triunfo, porque las manecillas de su instrumento, cuando fuesen las 9 de la mañana, señalarían las de la noche, es decir, la hora 21ª después de medianoche, diferencia precisamente igual a la que existe entre Londres y el meridiano, que está en 180 grados. Pero si Fix hubiera sido capaz de explicar ese efecto puramente físico, Picaporte no lo habría comprendido ni admitido. Además de que si en aquel momento el inspector de policía se hubiese presentado a bordo, es probable que Picaporte le ajustara cuentas, y de un modo muy diferente. ¿Y dónde estaba Fix entonces? Precisamente a bordo del General Grant. En efecto, al llegar a Yokohama, el agente, separándose de Mr. Fogg, a quien esperaba encontrar en el resto del día, se había dirigido inmediatamente al despacho del cónsul inglés. Allí encontró el mandamiento que, corriendo detrás de él desde Bombay, tenía ya 40 días de fecha, mandamiento que le había sido enviado de Hong Kong por el mismo Carnatic, a cuyo bordo se le creía. Júzguese del despecho que experimentó el detective. El mandamiento ya era inútil y Mr. Fogg no estaba en las posesiones inglesas y era necesaria una carta de extradición para prenderlo. Corriente, dijo para sí, después de pasado el primer momento de ira. El mandamiento no sirve para aquí, pero me servirá en Inglaterra. Este bribón tiene trazas de volver a su patria, creyendo haber desorientado a la policía. Bien, le seguiré hasta allí, y en cuanto al dinero, Dios quiera que le quede algo,
porque en viajes, primas, procesos, multas, elefantes y gastos de toda clase, mi hombre ha dejado ya más de 5.000 libras por el camino. En fin de cuentas, el banco es rico. Tomada su resolución, Fix se embarcó en el General Grant. Estaba a bordo cuando Mr. Fogg y Mistress Aouida llegaron. Con sorpresa suya, reconoció a Picaporte bajo su traje de heraldo. Se ocultó al instante en su camarote a fin de ahorrar una explicación que podía comprometerlo todo, y gracias al número de pasajeros contaba con no ser visto de su enemigo, cuando aquel día se encontró precisamente con él a proa. Picaporte se arrojó al cuello de Fix sin otra explicación, y con gran satisfacción de algunos americanos que apostaron a su favor, administró al desventurado inspector una soberbia tunda, que demostró la alta superioridad del pugilato francés sobre el inglés. Cuando Picaporte acabó, se encontró más tranquilo y como aliviado. Fix se levantó en bastante mal estado y mirando a su adversario le dijo con frialdad: ¿Habéis concluido? Sí, por ahora, dijo Picaporte. Entonces vamos a hablar, dijo Fix, que yo, en interés de vuestro amo. Picaporte, como subyugado por esta sangre fría, siguió al inspector de policía y se sentaron aparte. Me habéis zurrado, dijo Fix. Bien, lo esperaba. Ahora escuchadme. Hasta ahora he sido adversario de Mr. Fogg, pero en adelante voy a ayudarlo. Al fin, exclamó Picaporte, ¿lo creéis hombre honrado? No, respondió con frialdad Fix. Lo creo un bribón. Chist, no os mováis y dejadme acabar. Mientras Mr. Fogg ha estado en las posesiones inglesas, he tenido interés en detenerlo, aguardando un mandamiento de prisión. Todo lo he intentado con ese objeto. He echado detrás de él a los sacerdotes de Bombay, os he embriagado en Hong Kong, os he separado de vuestro amo, le he hecho perder el vapor de Yokohama. Picaporte seguía escuchando con los puños separados. Ahora, prosiguió Fix, Mr. Fogg regresa, según parece Inglaterra. Lo seguiré hasta allí, pero aplicando para apartar los obstáculos tanto celo como he empleado hasta ahora para acumularlos. Ya lo veis, mi juego ha cambiado, porque así lo quiere mi interés. Añado que vuestro interés es igual al mío, porque solo en Inglaterra es donde sabréis si estáis al servicio de un criminal o de un hombre de bien. Picaporte había escuchado a Fix con mucha atención y se convenció de su buena fe. ¿Somos amigos?, preguntó Fix. ¿Amigos? No, respondió Picaporte. Seremos aliados y a beneficio de inventario, porque a la menor apariencia de traición os retuerzo el pescuezo. Convenido, dijo tranquilamente el inspector de policía. 11 días después, el 3 de noviembre, el General Grant entraba en la bahía de la Puerta de Oro y llegaba a San Francisco. Mr. Fogg no había ganado todavía ni perdido un solo día. Bueno amigos, terminamos este capítulo 24, y vamos al capítulo 25. Eran las 7 de la mañana cuando Phileas Fogg, Mistress Aouida y Picaporte pusieron el pie en continente americano, si es que puede darse ese nombre al muelle flotante en que desembarcaron.
Esos muelles que suben y bajan con la marea facilitan la carga y descarga de los buques. Allí se arriman los clippers de todas dimensiones, los vapores de todas las nacionalidades y esos barcos de varios pisos que hacen el servicio de Sacramento y de sus afluentes. Allí se amontonan también los productos de un comercio que se extiende a México, a Perú, a Chile, a Brasil, Europa, Asia y a todas las islas del Océano Pacífico. Picaporte, en su alegría de tocar por fin tierra americana, creyó que debía desembarcar dando un salto mortal del mejor estilo, pero al dar en el suelo, que era de tablas carcomidas, por poco lo atravesó. Desconcertado del modo con que se había apeado, dio un grito formidable que hizo volar una bandada de cuervos marinos y pelícanos, huéspedes habituales de los muelles movedizos. Tan luego como Mr. Fogg desembarcó, preguntó a qué hora salía el primer tren para Nueva York. Le dijeron que a las 6 de la tarde y por consiguiente podía emplear un día entero en la capital de California. Hizo traer un coche para Mistress Aouida y para él. Picaporte montó en el pescante y el vehículo a $3 por hora se dirigió al Hotel Internacional. Desde el sitio elevado que ocupaba, Picaporte observaba con curiosidad la gran ciudad americana. Anchas calles, casas bajas, bien alineadas, iglesias y templos de estilos góticos anglosajón, docks inmensos, depósitos como palacios, unos de madera, otros de ladrillo. En las calles muchos coches, omnibus, tranvías y las aceras atestadas, no solo de americanos y europeos, sino de chinos e indianos con que componer una población de 200.000 habitantes. Picaporte quedó bastante sorprendido de lo que veía, porque no tenía ni idea más que de la antigua ciudad de 1849, población de bandidos, incrediarios y asesinos que acudían a la rebusca de pepitas, inmenso tropel de todos los miserables, donde se jugaba el polvo de oro con resolver en una mano y la navaja en la otra. Con revólver en una mano y navaja en la otra, perdón. Pero aquellos tiempos habían pasado y San Francisco ofrecía el aspecto de una gran ciudad comercial. La elevada torre del ayuntamiento, donde vigilaban los guardias, dominaba todo aquel conjunto de calles y avenidas cortadas a escuadra, y entre las cuales había plazas con jardines verdosos, y después una ciudad china que parecía haber sido importada del celeste imperio en un joyero. Ya no había sombreros hongos, ni camisas coloradas a usanza de los buscadores de oro, ni indios con plumas, sino sombreros de seda y levitas negras llevadas por una multitud de caballeros dotados de actividad devoradora. Ciertas calles, entre otras, Montgomery Street, similar a la Regent Street de Londres, al Boulevard de los Italianos de París, al Broadway de Nueva York, estaban llenas de espléndidas tiendas que ofrecían en sus escaparates los productos del mundo entero.
Cuando Picaporte llegó al Hotel Internacional, no le parecía haber salido de Inglaterra. El piso bajo del hotel estaba ocupado por un inmenso bar, especie de buffet, abierto gratis para todo transeúnte. Cecina, sopa de ostras, galletas y chester. Todo esto se despachaba allí, sin que el consumidor tuviese que aflojar el bolsillo. Solo pagaba la bebida, ale, oporto o jerez, si tenía el capricho de beber. Esto pareció muy americano a Picaporte. El restaurante del hotel era confortable. Mr. Fogg y Mistress Ouida se instalaron en una mesa y fueron abundantemente servidos en platos liliputienses por unos negros del más puro color azabache. Después de almorzar, Phileas Fogg, acompañado de Mistress Ouida, salió del hotel para ir a avisar su pasaporte en el consulado inglés. Entró en la acera a su criado, que le preguntó si sería prudente, antes de tomar el ferrocarril del Pacífico, comprar algunas carabinas en Flet o revólveres Colt. Picaporte había oído hablar de los Sioux y de los Pawnees, que paran los ferrocarriles como simples ladrones españoles. Mr. Fogg respondió que era precaución inútil, pero lo dejó en libertad de obrar como plugiese, y después se dirigió a la oficina del agente consular. Phileas Fogg no había andado 200 pasos cuando por una de las más raras casualidades encontró a Fix. El inspector se manifestó extraordinariamente sorprendido. ¿Cómo? Habían hecho la travesía juntos, sin verse a bordo. En todo caso, Fix no podía menos de considerarse honrado con la vista del caballero a quien tanto debía, y llamándolo sus negocios a Europa, se alegraba mucho de proseguir su viaje en tan amable compañía. Mr. Fogg respondió que la honra era suya, y Fix, que no lo quería perder de vista, le pidió permiso de visitar con él esa curiosa ciudad de San Francisco, lo cual fue concedido. Mistress Ouida, Phileas Fogg y Fix echaron pues a pasear por las calles, y no tardaron en hallarse en Montgomery Street, donde la afluencia de la muchedumbre era enorme. En las aceras, en medio de la calle, en las vías del tranvía, a pesar del paso incesante de coches y ómnibus, en el umbral de las tiendas, en las ventanas de las casas y aun en los tejados, había una multitud innumerable. En medio de los grupos circulaban hombres con carteles, y por el aire ondeaban banderas y banderolas, oyéndose una gritería inmensa por todos lados. ¡Hurra por Camberfield! ¡Hurra por Madiboy! Era un mitin, al menos así lo pensó Fix, que transmitió su creencia a Mr. Fogg, añadiendo: quizás haremos bien en no meternos entre esa batahola, porque solo se reparten golpes. En efecto, respondió Phileas Fogg, y los puñetazos, porque tengan el carácter de políticos, no dejan de ser puñetazos. Fix creyó conveniente sonreír al oír esta observación, y a fin de ver sin ser atropellados, Mistress Ouida, Phileas Fogg y él tomaron sitio en el descanso superior de unas gradas que dominaban la calle. Delante de ellos, en la acera de enfrente, entre la tienda de un carbonero y un almacén de petróleo, se extendía un ancho mostrador al aire libre.
hacia el cual convergían las diversas corrientes de la multitud. ¿Y por qué aquel mitin? ¿Con qué motivo se celebraba? Phileas Fogg lo ignoraba absolutamente. ¿Se trataba del nombramiento de un alto funcionario militar o civil, de un gobernador de estado o de un miembro del Congreso? Permitido era conjeturarlo al ver la animación extraordinaria que tenía agitada a la población entera. En aquel momento hubo entre la multitud un movimiento considerable. Todas las manos estaban al aire, algunas de ellas sólidamente cerradas, se elevaban y bajaban al parecer entre vociferaciones, maneras enérgicas, sin duda, de formular un voto. Aquella masa de gente estaba agitada por remolinos que semejaban las olas del mar. Las banderas oscilaban, desaparecían un momento y reaparecían hechas jirones. Las ondulaciones de la marejada se propagaban hasta la escalera, mientras que todas las cabezas cabrilleaban en la superficie como la mar movida súbitamente por un chubasco. El número de sombreros bajaba la vista y casi todos parecían haber perdido su natural norma. Esto es evidentemente un mitin, dijo Fix, y la cuestión que lo ha provocado debe de ser palpitante. No me extrañaría que se tratase nuevamente la cuestión del Alabama, aunque está resuelta. Tal vez, repitió sencillamente Mr. Fogg. En todo caso, repuso Fix, hay dos campeones en la liza, el honorable Copperfield y el honorable Muddyboy. Mistress Aouida, asida del brazo de Phileas Fogg, miraba con sorpresa aquella escena tumultuosa, y Fix iba a preguntar a uno de sus vecinos la razón de aquella efervescencia popular, cuando se pronunció un movimiento más decidido. Redoblaron los vítores, sazonados con injurias. Los mástiles de las banderas se transformaron en armas ofensivas. Ya no había manos, sino puños. En todas partes, desde lo alto de los coches detenidos y de los ómnibus interceptados en su marcha, se repartían sendos porrazos. Todo servía de proyectil. Botas y zapatos describían por el aire largas trayectorias y hasta pareció que algunos revólveres mezclaban con las vociferaciones sus detonaciones nacionales. Aquella parabunda se acercó a la escalera y afluyó sobre las primeras gradas. Uno de los partidarios era evidentemente rechazado, sin que los simples espectadores pudieran reconocer si la ventaja estaba de parte de Muddyboy o de Copperfield. Creo prudente retirarnos, dijo Fix, que no tenía empeño en que su hombre recibiese un mal golpe o se mezclase en un mal negocio. Si se trata en todo esto de Inglaterra y nos llegan a conocer, nos veremos muy comprometidos en el tumulto. Un ciudadano inglés, respondió Phileas Fogg. Pero el gentleman no terminó su frase. Detrás de él, desde aquella terraza precedida de las gradas, salieron espantosos alaridos. Se gritaba «¡Hurra! ¡Hip, hip!» por Muddyboy. Era un tropel de lectores que llegaba a la pelea tomando en flanco a los partidarios de Copperfield. Mr. Fogg
Mistress Aouida y Fix se hallaron entre dos fuegos. Eran demasiado tarde para huir. Aquel torrente de hombres armados de bastones con puños de plomo y de rompecabezas era irresistible. Phileas Fogg y Fix se vieron horriblemente atropellados al preservar a la joven Aouida. Mr. Fogg, no menos flemático que de costumbre, quiso defender con aquellas armas naturales que la naturaleza ha puesto en el extremo de los brazos de todo inglés, pero inútilmente. Un enorme mocetón de perilla roja, tez encendida, ancho de espalda, que parecía ser el jefe de la cuadrilla, levantó su formidable puño sobre Mr. Fogg y hubiera lastimado mucho al gentleman si Fix, por salvarlo, no hubiese recibido el golpe en su lugar. Un enorme chichón se desarrolló instantáneamente bajo el sombrero del detective, transformado en simple capucha. «Yankee», dijo Mr. Fogg, echando sobre su adversario una mirada de profundo desprecio. «English», respondió el otro. «Cuando gustéis. Vuestro nombre?» «Phileas Fogg». «Y el vuestro?» «El coronel Stamp Proctor». Y dicho esto, la marejada pasó. Fix había quedado por el suelo y se levantó con la ropa destrozada pero sin daño de cuidado. Su paletot de viaje se había rascado en dos trozos desiguales y su pantalón se parecía a esos calzones que ciertos indios, cosas de moda, no se ponen sino después de haberles quitado el fondo. Pero en suma, Mistress Aouida se había librado y Fix era el único que había salido con su puñetazo. «Gracias», dijo Mr. Fogg al inspector tan luego como estuvieron fuera de las turbas. «No hay de qué», respondió Fix, «pero venid». «¿A dónde?» «A una sastrería». En efecto, esta visita era oportuna. Los trajes de Phileas Fogg y de Fix estaban hechos jirones, como si esos dos caballeros se hubiesen batido por cuenta de los honorables Camerfield y Maddenboy. Una hora después estaban convenientemente vestidos y cubiertos, y luego regresaron al Hotel Internacional. Allí Picaporte esperaba a su amo, armado con media docena de revólveres, puñales de 6 tiros y de inflamación central. Cuando vio a Fix, su frente se oscureció, pero Mistress Aouida le hizo una relación de lo acaecido y Picaporte se tranquilizó. A todas luces, Fix no era ya enemigo, sino aliado, y cumplía su palabra. Terminada la comida, trajeron un coche para conducir los viajeros y el equipaje a la estación. Al montar, Mr. Fogg dijo a Fix: «¿No habéis vuelto a ver a ese coronel Proctor?» «No», respondió Fix. «Volveré a América para buscarlo», dijo con frialdad Phileas Fogg. «No sería conveniente que un ciudadano inglés se dejase tratar de esta suerte». El inspector sonrió y no respondió. Pero como se ve, Mr. Fogg pertenecía a esa raza de ingleses que, si no toleran el duelo en su país, se meten en el extranjero cuando se trata de defender su honra. A las 6 menos cuarto los viajeros llegaron a la estación donde estaba el tren dispuesto a marchar. En el momento en que Mr. Fogg iba a entrar en el vagón, se dirigió a un empleado diciéndole: «Amigo mío, ¿no ha habido algunos disturbios hoy en San Francisco?» «Era un mitin, caballero», respondió el empleado. «Sin embargo, he creído observar algunas animación en las calles. Se trata solamente de un mitin organizado para una elección». «La elección de algún general en jefe, sin duda,
preguntó Mr. Fogg. No, señor, de un juez de paz. Después de oír esta expuesta, Phileas Fogg montó en el vagón y el tren partió a todo vapor. Bueno, amigos, terminamos este capítulo, el capítulo 25. Continuamos en el capítulo 26, Ocean to Ocean, de océano a océano. Así dicen los americanos, y esas tres palabras debían ser la denominación general de la gran línea que atraviesa los Estados Unidos de América en su mayor anchura. Pero en realidad el Pacific Railroad se divide en dos partes distintas: Central Pacific, entre San Francisco y Ogden, y Union Pacific, entre Ogden y Omaha. Allí enlazan 5 líneas diferentes que ponen a Omaha en comunicación frecuente con Nueva York. Nueva York y San Francisco están por consiguiente unidas por una cinta no interrumpida de metal que no mide menos de 3.786 millas. Entre Omaha y el Pacífico, el ferrocarril cruza una región frecuentada todavía por los indios y las fieras, vasta extensión de territorio que los mormones comenzaron a colonizar en 1845, después de haber sido expulsados de Illinois. Anteriormente se empleaban en las circunstancias más favorables 6 meses para ir de Nueva York a San Francisco. Ahora se hace el viaje en 7 días. En 1862 fue cuando, a pesar de la oposición de los diputados del sur que querían una línea más meridional, se fijó el trazado del ferrocarril entre los 41 y 42 grados de latitud. El presidente Lincoln, de tan sentida memoria, fijó por sí mismo en el estado de Nebraska la ciudad de Omaha como cabeza de línea del nuevo camino. Los trabajos comenzaron enseguida y se prosiguieron con esa actividad americana que no es papelera ni oficinesca. La rapidez de la mano de obra no debía en modo alguno perjudicar la buena ejecución del camino. En el llano se avanzaba a razón de 1,5 millas por día. Una locomotora, rodando sobre los raíles de la víspera, traía los del día siguiente y corría sobre ellos a medida que se iban colocando. El Pacific Railroad tiene muchas ramificaciones en su trayecto por los estados de Iowa, Kansas, Colorado y Oregón. Al salir de Omaha, marcha por la orilla izquierda del río Platte, atraviesa los terrenos de Laramie y las montañas Wasatch, da vuelta al lago Salado, llega a Lake Salt City, capital de los mormones, penetra en el valle de la Tuila, recorre el desierto americano, los montes de Cedar y Humboldt, el río de Humboldt, la Sierra de Nevada, y baja por Sacramento hasta el Pacífico sin que este trazado tenga pendientes mayores de 12 pies por mil, aun en el trayecto de las montañas rocosas. Tal era esa larga arteria que los trenes recorren en 7 días y que iba a permitir al honorable Phileas Fogg, así al menos lo esperaba, tomar el 11 en Nueva York el vapor de Liverpool. El vagón ocupado por Phileas Fogg
Era una especie de ómnibus largo que descansaba sobre los dos juegos de 4 ruedas cada uno, cuya movilidad permite salvar las curvas de pequeño radio. En el interior no había compartimentos, sino 2 filas de asientos dispuestos a cada lado, perpendicularmente al eje, y entre los cuales estaba reservado un paso que conducía a los gabinetes de tocador y otros con que cada vagón va provisto. En toda la longitud del tren, los coches comunicaban entre sí por unos puentecillos y los viajeros podían circular de uno a otro extremo del convoy, que ponía a su disposición vagones cafés. No faltaban más que vagones teatros, pero algún día los harían. Por los puentecillos circulaban sin cesar verdaderos vendedores de libros y periódicos ofreciendo sus mercancías y vendedores de licores, comestibles y cigarros que no carecían de compradores. Los viajeros habían salido de la estación de Auckland a las 6 de la tarde. Ya era de noche, noche fría, sombría, con el cielo encapotado, cuyas nubes amagaban resolverse en nieve. El tren no andaba con mucha rapidez. Teniendo en cuenta las paradas, no recorría más de 20 millas por hora, velocidad que, sin embargo, permitía atravesar los Estados Unidos en el tiempo reglamentario. Se hablaba poco en el vagón, y por otra parte el sueño iba a apoderarse pronto de los viajeros. Picaporte se encontraba colocado cerca del inspector de policía, pero no le hablaba. Desde los últimos acontecimientos sus relaciones se habían enfriado notablemente. Ya no había simpatía ni intimidad. Fix no había cambiado nada de su modo de ser, pero Picaporte, por el contrario, estaba muy reservado y dispuesto a estrangular a su antiguo amigo a la menor sospecha. Una hora después de la salida del tren, comenzó a caer nieve, que no podía, afortunadamente, entorpecer la marcha del tren. Por las ventanillas ya no se veía más que una inmensa alfombra blanca sobre la cual, desarrollando sus espirales, se destacaba el ceniciento vapor de la locomotora. A las 8, un camarero entró en el vagón y anunció a los pasajeros que había llegado la hora de acostarse. Ese vagón era un coche dormitorio que en algunos minutos queda transformado en dormitorio. Los respaldos de los bancos se doblaron, unos colchoncitos curiosamente empaquetados se desarrollaron por un sistema ingenioso, quedaron improvisados en pocos instantes unos camarotes y cada viajero pudo tener a su disposición una cama confortable, defendida por recias cortinas contra toda indiscreta mirada. Las sábanas eran blancas, las almohadas blandas, y no había más que acostarse y dormir, lo que cada cual hizo como si hubiese encontrado en el cómodo camarote de un vapor, mientras que el tren corría a todo vapor el estado de California. En esa porción de territorio se extiende entre San Francisco y Sacramento, el suelo es poco accidentado. Esa parte del ferrocarril, llamada Central Pacific, tomaba a Sacramento como punto de partida y avanzaba al este, al encuentro del que partía de Omaha. De San Francisco a la capital de California, la línea corría directamente al nordeste, siguiendo el río American,
que desagua en la bahía de San Pablo. Las 120 millas comprendidas entre estas dos importantes ciudades se recorrieron en 6 horas y a cosa de medianoche, mientras que los viajeros se hallaban entregados a su primer sueño, pasaron por Sacramento, no pudiendo por consiguiente ver nada de esta gran ciudad, residencia de la legislatura del estado de California, ni sus bellos muelles, ni sus anchas calles, ni sus espléndidos palacios, ni sus plazas, ni sus templos. Más allá de Sacramento, el tren, después de pasar las estaciones de Huntington, Longling, Ambum y Colfax, penetró en el macizo de Sierra Nevada. Eran las 7 de la mañana cuando pasó por la estación de Cisco. Unas horas después, el dormitorio era de nuevo un vagón ordinario y los viajeros podían ver por los cristales los pintorescos puntos de vista de aquel montañoso país. El trazado del ferrocarril obedecía a los caprichos de la sierra, yendo unas veces adherido a las faldas de la montaña, otras suspendido sobre los precipicios, evitando los ángulos bruscos por medio de curvas atrevidas, penetrando en gargantas estrechas que parecían sin salida. La locomotora brillaba como unas andas con su gran fanal que desprendía rojizos fulgores. Su campana plateada mezclaba sus silbidos y bramidos con los de los torrentes y cascadas, retorciendo su humo por las ennegrecidas ramas de los pinos. Había pocos túneles o ninguno, y no existían puentes. El ferrocarril seguía los contornos de las montañas, no buscando en la línea recta el camino más corto de uno a otro punto, y no violentando la naturaleza. Hacia las 9 por el valle del Corson, el tren penetraba en el estado de Nevada. Siguiendo siempre la dirección del nordeste, a las 12 pasaba por Reno, donde los viajeros tuvieron 20 minutos para almorzar. Desde este punto, la vía férrea, costeando el río Humboldt, se elevó durante algunas millas hacia el norte, siguiendo su curso. Después torció al este, no debiendo ya separarse de ese río, antes de llegar a los montes Humboldt, donde nace casi en la extremidad oriental del estado de Nevada. Después de haber almorzado, Mr. Fogg, Mistress Aouida y sus compañeros volvieron a sus asientos. Phileas Fogg, la joven Aouida y sus compañeros, confortablemente instalados, miraban el paisaje variado que se presentaba a la vista. Vastas praderas, montañas que se perfilaban en el horizonte, torrentes que rodaban sus aguas espumosas. De vez en cuando aparecía en masa dilatada un gran rebaño de bisontes, cual dique movedizo. Esos innumerables ejércitos de rumiantes oponen a veces un obstáculo insuperable al paso de los trenes. Se han visto millares de ellos desfilar durante muchas horas en apiñadas hileras cruzando los rieles. La locomotora tiene entonces que detenerse y aguardar que la vía esté libre. Y eso fue lo que en aquella ocasión aconteció. A las 3 de la tarde la vía quedó interrumpida por un rebaño de 10 o 12.000 cabezas. La máquina, después de haber amortiguado la velocidad, intentó introducir su espolón en tan inmensa columna, pero tuvo que detenerse ante la impenetrable masa. Aquellos rumiantes búfalos, como impropiamente los llaman los americanos,
marchaban con tranquilo paso, dando a veces formidables mugidos. Tenían una estatura superior a los de Europa, piernas y cola cortas, con una joroba muscular, las astas separadas en la base, la cabeza, el cuello y espalda cubiertos con una melena de largo pelo. No podía pensarse en detener esta emigración. Cuando los bisontes adoptan una marcha, nada hay que pueda modificarla. Es un torrente de carne viva que no puede ser detenido por dique alguno. Los viajeros, dispersados en los pasadizos, estaban mirando tan curioso espectáculo, pero el que debía tener más prisa que todos, Phileas Fogg, había permanecido en su puesto, aguardando filosóficamente que a los búfalos les pulguiese dejarle paso. Picaporte estaba enfurecido por la tardanza que ocasionaba esta aglomeración de animales. De buena gana hubiese cargado sobre ellos su arsenal de revólveres. ¿Qué país? Exclamó. Unos simples bueyes que detienen los trenes y que van así en procesión, sin prisa alguna, como si no estorbasen la circulación. Pardiez, quisiera yo saber si Mr. Fogg había previsto este contratiempo en su programa. Y en ese maquinista no se atreve a lanzar su máquina a través de ese obstruidor ganado. El maquinista no había intentado forzar el obstáculo, obrando con sana prudencia, porque hubiera aplastado indudablemente a los primeros búfalos atacados por el espolón de la locomotora, pero por poderosa que fuera la máquina, no habría parado enseguida, dando lugar a un descarrilamiento y a una indefinida detención del tren. Lo mejor era, pues, esperar con paciencia y ganar después el tiempo perdido acelerando la marcha del tren. El desfile de los bisontes duró 3 horas largas y la vía no estuvo expedida sino al caer la noche. En este momento las últimas filas del rebaño atravesaban el ferrocarril, mientras que las primeras desaparecían por el horizonte meridional. Era pues las 8 cuando el tren cruzó los desfiladeros de los montes Humboldt y las 9:30 cuando penetró en el territorio de Utah, la región del Gran Lago Salado, el curioso país de los mormones. Bueno, amigos, terminamos este capítulo 27. Sí, 27. No, perdón, 26, perdón, me equivoqué, es que estaba mirando al otro lado. Capítulo 26. De vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, en la página Wikisource de dominio público y traducido por Vicente Quimera. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Besitos, cuídense mucho y que descansen bien.